Hola a todos, ya estamos grabando nuestro ejercicio número 15 aplicando lo que es el método del ion-electrón y esta vez vamos a ver el caso donde tenemos la oxidación del yoduro crómico a cromato sódico en medio básico. No olvides suscribirte si es que aún no estás suscrito y puedes ir ya revisando nuestras listas de reproducción donde tenemos ejercicios muy interesantes que te pueden ser de gran utilidad. Y este ejercicio nos dice: el yoduro crómico reacciona con el cloro gaseoso con el hidróxido de sodio para producir cromato de sodio, cloruro de sodio, periodato de sodio y agua. Una vez que hemos identificado claramente cuál es nuestra reacción, cuál es la fórmula correcta de cada uno de los reactivos y productos que están involucrados en esta reacción, debemos identificar cuáles son los cambios en los estados de oxidación que están ocurriendo de reactivos a productos. Entonces, el primer cambio que podemos identificar se encuentra en el cromo. Y para formar el yoduro crómico, el cromo tiene que estar actuando con su estado de oxidación de +3 y vemos el producto que se está generando que contiene al cromo y es el cromato de sodio, donde el cromo está trabajando con su estado de oxidación de +6. Entonces, allí hemos identificado nuestro primer cambio. El siguiente cambio está en el yoduro, que es parte del yoduro crómico. El yoduro está actuando con su estado de oxidación de -1 y vemos el producto que contiene al elemento yodo y es el periodato de sodio que está en los productos, y para formar el periodato de sodio debería estar actuando el yodo con su estado de oxidación de +7. Entonces este es otro cambio, pero existe otro cambio más, que es la del cloro. El cloro está actuando con su estado de oxidación de 0 para formar el cloro gaseoso y vemos el producto que se genera a través de esta reacción y es el cloruro de sodio, donde el cloro está actuando con su estado de oxidación de -1 para formar esta sal. Entonces, aquí hay 3 elementos que están cambiando su estado de oxidación y cada cambio involucra una semirreacción, es decir, debemos establecer 3 semirreacciones para describir cada uno de estos cambios. Ahora que hemos identificado todos los cambios que están ocurriendo y estamos seguros de que el resto de los elementos no están cambiando en su estado de oxidación, podemos verificar a través de su naturaleza qué es lo que ocurre con cada uno de estos compuestos al estar en medio de agua. Y vemos que el primero, que es el yoduro crómico, que es una sal, va a llegar a disociarse al estar en agua. Y una vez que se disocie, se generará un catión de cromo +3 y 3 aniones de yoduros. Es decir, su disociación será de esta manera. El siguiente compuesto es el cloro gaseoso, que por ser un gas no va a llegar a disociarse al estar en medio de agua. El siguiente es el hidróxido de sodio, que sí se va a disociar al estar en agua, pero no vamos a escribir la disociación debido a que este hidróxido de sodio, ninguno de sus elementos está cambiando en su estado de oxidación. Solamente por eso no vamos a anotar la reacción de disociación. El siguiente, que es el primer producto, es el cromato de sodio, que es una sal. Entonces, al estar en medio de agua, por su naturaleza, se va a disociar en catión y anión. El catión en la sal son los cationes de sodio y el anión es el cromato. Y se van a generar 2 sodios y un cromato, es decir, la reacción de disociación será de esta manera. El siguiente, que es el cloruro de sodio, es una sal y por su naturaleza se va a disociar al estar en agua. Se va a generar un catión de sodio y un anión cloruro. El siguiente también es una sal, es el periodato de sodio. Entonces, al estar en agua también se va a disociar, generando un catión y un anión. Y la parte positiva de la sal es el metal sodio y la parte negativa es el periodato, que va a tener una carga de -1. El siguiente es el agua, es el medio de reacción que no llega a disociarse. Ahora, una vez que hemos aplicado los conceptos según la naturaleza de los compuestos y ver qué es lo que va a ocurrir con estos, vamos a formar nuestras semirreacciones. La primera será del cromo +3. Y como catión lo estamos anotando porque se va a disociar al estar en agua y va a llegar a formar lo que es el cromato. Entonces anotamos el anión que se genera a través de esta disociación de este producto que habíamos identificado.
tomamos al cromato con la carga que corresponde para el cromato. El siguiente que hemos identificado se encuentra en el yodo. El yoduro, y recordamos que se generan 3 yoduros, entonces estamos anotando también la proporción en la cual se genera el yoduro en esta reacción y llega a formar lo que es el periodato, el anión periodato. Entonces, de esta manera hemos identificado o estamos estableciendo nuestra segunda semirreacción. La tercera semirreacción involucra al cloro. Tenemos el cloro gaseoso y va a llegar a formar el cloruro, que es parte del cloruro de sodio. Ahora ya tenemos nuestras 3 semirreacciones que están identificadas por los cambios en sus estados de oxidación. El siguiente paso es aplicar los conceptos de balance de masa y balance de carga para poder igualar nuestras semirreacciones. Y vamos con la primera semirreacción. Siempre vamos a empezar con elementos que sean distintos de oxígeno y de hidrógeno. En nuestro caso es el cromo. El cromo, tanto en reactivos como productos, existe 1. Entonces no necesitamos agregar coeficientes numéricos. El siguiente, pasamos a igualar el oxígeno. En el lado de los productos, en esta primera semirreacción, tenemos 4 oxígenos, pero en el lado de los reactivos no tenemos oxígeno. Entonces, nuestro balance de masa nos indica que si nos faltan oxígenos, agregamos moléculas de agua en la misma proporción en la que nos haga falta la cantidad de oxígenos que debamos agregar. Es decir, nos faltan 4 oxígenos en el lado de los reactivos. Entonces agregaremos 4 moléculas de agua que contienen estos 4 átomos de oxígeno. Ahora que ya hemos agregado el agua, también hemos agregado el hidrógeno. El siguiente paso en nuestro balance de masa es agregar protones si es que necesitamos para igualar la cantidad de hidrógenos. En nuestro caso ya tenemos 4 por 2, 8 hidrógenos en el agua, entonces agregaremos 8 protones porque es la proporción de hidrógenos que nos hacen falta. Una vez que hemos hecho el balance de masa, pasamos al balance de carga, que nos indica que debemos agregar electrones en la proporción ya sea en el lado de los reactivos o en el lado de los productos, de tal manera que la carga en reactivos y en productos sea la misma. Entonces analizamos, en el lado de los reactivos tenemos 4 moléculas de agua, que como son moléculas sin disociar, entonces no tienen carga. En cambio, el cromo más 3 sí tiene una carga. El lado de los reactivos está cargado por la presencia del cromo más 3. Entonces, en el lado de los reactivos tenemos una carga neta de más 3. En cambio, en el lado de los productos tenemos 2 negativos y 8 positivos. Hacen un total de 6 positivos, porque 2 negativos se van a neutralizar con una cantidad parcial de protones, que son positivos. Entonces, tendremos una carga neta de más 6 positivos. Y para llegar o igualar la misma cantidad de positivos en el lado de los reactivos y de los productos, agregaremos 3 electrones. Así obtenemos una carga neta de más 3 en el lado de los productos, igual que en el lado de los reactivos. Pasamos con la siguiente semirreacción. Tenemos 3 yodos en el lado de los reactivos, que son los 3 yoduros que se generaban por la disociación del cromato o del yoduro crómico y que están formando el periodato. Entonces, siempre vamos a igualar aquellos átomos que sean distintos de oxígeno y de hidrógeno primero. Vamos a poner un 3, de tal manera que la proporción de yodos se iguale. Ya tenemos 3 yodos en el lado de los reactivos y 3 yodos en el lado de los productos. Pero al poner este 3, estamos multiplicando no solamente el yodo, sino al oxígeno que contiene el periodato. Es decir, tendremos una cantidad triple de oxígeno al igual que el yodo. Tendremos 3 por 4, en total 12 oxígenos, que son parte de nuestros productos. Pero en el lado de los reactivos no tenemos ningún solo oxígeno. Entonces agregaremos una proporción de agua que sea igual a la cantidad de oxígenos que nos haga falta. Es decir, 12 moléculas de agua que contienen a los 12 átomos de oxígenos que nos hacen falta. Ahora que hemos agregado esta cantidad de agua, vemos que también hemos agregado hidrógenos en nuestra reacción. Y nuestro balance de masa nos indica que debemos agregar protones si es que nos hacen falta hidrógenos. Y en nuestro caso tenemos 12 por 2, en total 24
hidrógenos. Entonces al otro lado agregaremos 24 protones. Ahora que ya hemos igualado la masa, vamos a proceder a igualar la carga. La carga se iguala a través de la agregación de electrones, ya sea en el lado de los reactivos o en el lado de los productos, para igualar la carga. Entonces vemos que en el lado de los reactivos tenemos solamente 3 ioduros que hacen una carga neta de -3. El agua no aporta carga. Y vemos en el lado de los productos tenemos el periodato, que tenemos 3. Entonces hacen una carga neta de -3, pero tenemos 24 protones, entonces hacen una carga neta de 21 positivos, porque 24 positivos con 3 negativos nos va a quedar en total 21 positivos. Entonces agregaremos 24 electrones, de tal manera que podamos neutralizar 24 positivos y así tengamos 3 negativos en el lado de los reactivos y 3 negativos en el lado de los productos. De esta manera igualamos nuestra segunda semirreacción y pasamos a la tercera, donde está el cloro. En el lado de los reactivos tenemos el cloro gaseoso, donde cada molécula compone o está compuesta por 2 átomos de cloro. En el lado de los productos tenemos al cloruro y es solamente uno. Entonces vamos a poner el 2, porque eso nos indica el balance de masa. Cuando tenemos átomos distintos de oxígeno y de hidrógeno que tengamos que igualar, solamente vamos a poner coeficientes numéricos de tal manera que se igualen. Entonces, al poner este 2, ya hemos igualado el cloro. No necesitamos agregar moléculas de agua porque no hay oxígenos involucrados en esta semirreacción. Y tampoco vamos a agregar protones, porque tampoco tenemos hidrógenos en ninguno de los dos lados. Entonces pasamos al balance de carga, que involucra la agregación de electrones para igualar la carga. En el lado de los reactivos tenemos el cloro gaseoso, que tiene una carga neta de 0. En el lado de los productos tenemos al cloruro, y al poner ese 2 estamos no solo multiplicando la cantidad de átomos de cloro, sino la carga que estos aportan, es decir, tendremos una carga neta de 2 negativos. Entonces vamos a poner 2 electrones en el lado de los reactivos, de tal manera que tengamos 2 negativos en el lado de los reactivos y 2 negativos en el lado de los productos. Ahora que vemos que tenemos 3 reacciones donde 2 son de oxidación y una de reducción, vamos a sumar las primeras 2, porque son ambas tienen en el mismo lado los electrones. Vamos a sumar la primera y la segunda para tener solo una reacción de oxidación y solo una reacción de reducción. Entonces tendremos el cromo más 3 que pasa a cromato, tenemos 3 periodatos, también tendremos la suma de los protones, que 24 más 8 hacen un total de 32 y 24 más 3 hacen un total de 27 electrones. En el lado de los reactivos tendremos 12 más 4, o tendremos 3 ioduros y el agua, 12 más 4, en total 16 aguas. Así hemos unificado nuestras 2 reacciones de oxidación en una sola y las vamos a confrontar con la siguiente semirreacción, que es de reducción. Ahora, una vez que ya hemos identificado y ya hemos vuelto esta reacción más sencilla, podemos proceder a hacer el intercambio en los coeficientes que hemos identificado para los electrones. Entonces, recordemos que debemos hacer el intercambio de los coeficientes que hemos identificado. Para el primer caso tenemos un total de 27 electrones y en el segundo caso un total de 2 electrones. Vamos a intercambiar. La primera semirreacción la vamos a multiplicar por 2 y la segunda semirreacción por 27. Intercambiando estos coeficientes. Entonces la primera semirreacción multiplicada por 2 será 2 cationes de cromo más 3, nos va a producir 2 cromatos, y 3 por 2, 6 periodatos, 32 por 2, 64 protones y 27 por 2, 54 electrones. En el lado de los reactivos tendremos 3 ioduros por 2, que hacen un total de 6 ioduros, y 16 por 2, 16 aguas por 2, que hacen un total de 32 aguas. La siguiente semirreacción multiplicada por 27, tendremos
27 moléculas de cloro gaseoso y 2 por 27, 54 cloruros, y los electrones, 2 por 27, que hacen un total de 54. Y desde ya, el objetivo de hacer este intercambio era simplificar y neutralizar los electrones que hemos encontrado. Entonces simplificamos 54 electrones en el lado de los productos con 54 electrones en el lado de los reactivos. Y sumamos las semireacciones que acabamos de encontrar. Entonces tenemos como resultado 2 cationes de cromo más 3, 2 cromatos, 54 cloruros, 6 periodatos y 64 protones. En el lado de los reactivos tendremos 6 ioduros, 27 cloros gaseosos y 32 moléculas de agua. Pero recordemos que tenemos la presencia del hidróxido de sodio, que nos está indicando que la reacción es en medio básico. Es decir, no podemos tener 64 protones que estamos marcando en verde porque estos proceden de los ácidos. El siguiente paso, una vez que hemos identificado y que sabemos que nuestra reacción es en medio básico, es aplicar la reacción de neutralización, donde cada protón puede ser neutralizado con un oxidrilo para formar una molécula de agua. Entonces, si tenemos 64 protones en nuestra reacción, que están en verde, vamos a neutralizarlos con la agregación de 64 oxidrilos. Y como hemos agregado 64 oxidrilos en el lado de los productos, lo mismo vamos a hacer y en la misma proporción para el lado de los reactivos. Entonces agregamos también 64 oxidrilos. Entonces sabemos que 64 protones y 64 oxidrilos van a generar 64 moléculas de agua. Pero al otro lado ya teníamos 32 moléculas de agua formados. Entonces podemos simplificar. 64 menos 32 nos quedará un total de 32 moléculas de agua en el lado mayoritario, que es en el lado de los productos. Una vez que ya hemos hecho esto y hemos simplificado todos los términos comunes que podemos haber encontrado, vamos a tomar como resultado nuestra reacción resultante. Entonces tendremos 2 cationes de cromo más 3, 2 aniones de cromato, 54 cloruros, 6 periodatos y 32 moléculas de agua. En el lado de los reactivos nos quedarán 6 ioduros, 27 moléculas de cloro gaseoso y 64 oxidrilos. El siguiente paso es llevar estos coeficientes a nuestra reacción principal. Entonces, como ya tenemos una reacción resultante, lo vamos a complementar con nuestra reacción principal. Nos dice que deberíamos tener 64 oxidrilos. Estos provienen del hidróxido de sodio. Deberíamos tener 27 cloros. Entonces anotamos 27 para el cloro gaseoso. Deberíamos tener 6 ioduros, pero vamos a poner un 2, porque de esta manera tenemos 6 ioduros generados, y además complementa con el cromo más 3 que debería generarse, que son 2. Entonces estamos cumpliendo con todo lo que nos indica o los resultados que hemos encontrado en nuestras operaciones. Vamos con los productos. Deberíamos tener 2 cromatos, entonces ponemos un 2 para el cromato de sodio. Deberíamos obtener 54 cloruros, entonces ponemos un 54 para el cloruro de sodio. Deberíamos tener 6 periodatos, anotamos un 6 para el periodato de sodio y 32 moléculas de agua, entonces ponemos un 2 para el ponemos 32 para el agua que se produce. Una vez que hemos acomodado los coeficientes que hemos identificado en nuestros resultados con las semireacciones, vamos a verificar siempre que lo que esté en el lado de los reactivos sea igual a lo que está en el lado de los productos. Hacemos un balance de masa para cada uno de los elementos que hemos encontrado. Entonces, empezamos con el cromo. Deberíamos tenemos 2 cromos en el lado de los reactivos, y vemos que en el lado de los productos el que contiene cromo es el cromato de sodio, y al poner ese coeficiente 2 en rojo, hemos alcanzado a tener también 2 cromos. Vamos con el yodo. Tenemos 3 por 2, en total 6 yodos que están presentes en el yoduro crómico. Y vemos en el lado de los productos, el que contiene yodo es el periodato de sodio, y al poner ese 6 estamos igualando la proporción
en 6, es decir, tenemos igualado también el yodo. Vamos con el cloro. Tenemos la molécula de cloro, pero por cada molécula existe 2 átomos de cloro y ya tenemos 27 moléculas de cloro, es decir, 27 por 2, un total de 54 átomos de cloro en el lado de los reactivos. Vemos el lado de los productos. El producto que contiene cloro es el cloruro de sodio y ya tiene 54. Vamos con el oxígeno. El oxígeno está presente en el hidróxido de sodio. Entonces, en el hidróxido de sodio tenemos 64 átomos de oxígeno y en nuestros productos tenemos 3 productos que contienen oxígeno. Uno es el cromato de sodio, el periodato de sodio y el agua. Entonces vamos a hacer una sumatoria. En el cromato de sodio tenemos 4 por 2, 8. En el periodato de sodio tenemos 4 por 6, 24 y en el agua tenemos 32. La sumatoria nos da un total de 64. Vamos con el hidrógeno. El hidrógeno tenemos 64 en el lado de los reactivos que está presente en el hidróxido de sodio. Vamos a ver en los productos. Está presente en el agua. Será 32 por 2, un total de 64. Y aquí nos hizo falta el sodio. Tenemos 64 sodios en el lado de los reactivos que está presente en el hidróxido de sodio. En cambio, tenemos 3 productos que contienen sodio en el lado de los productos. Tendremos 2 por 2, 4, más 54, más 6, que hacen también un total de 64. De esta manera hemos igualado nuestra semireacción o nuestra reacción total. Una vez que ya hemos pasado a la igualación, podemos proceder a identificar cuáles son las sustancias que se oxidan y cuáles son las sustancias que se reducen. Recordemos que el incremento en el estado de oxidación equivale a un proceso de oxidación y en nuestro caso es el cromo, donde vemos que está pasando de más 3 a más 6 y es un proceso de oxidación, y otro es el yoduro, que está pasando de menos 1 a un estado de oxidación de más 7. Otro proceso que tenemos identificado, ahí tenemos nuestras semireacciones que involucran oxidación, y recordamos que la disminución en el estado de oxidación involucra un proceso de reducción y en nuestro caso es el cloro, que está pasando de 0 a menos 1. Y la reacción o la semireacción que hemos identificado, este proceso ya la hemos marcado. Ahora, recordemos que una sustancia que se oxida es aquella sustancia que pierde electrones. Una vez que pierde electrones y se oxida, se transforma en agente reductor, porque al generar o al liberar electrones va a generar y va a producir que otro se reduzca. Es por eso que la sustancia que se oxida se denomina como agente reductor. En nuestro caso es el yoduro crómico. Recordemos que ambos, tanto cromo como yodo, como el yoduro, están procediendo del mismo compuesto, que es el yoduro crómico. La sustancia que se reduce es aquella que gana electrones, es decir, esta sustancia llega a capturar electrones y como tiene fuerza para capturar electrones, hace que otro se oxide, y es por eso que la sustancia que se reduce es el agente oxidante. En nuestro caso es el cloro, donde podemos ver que está ocurriendo una reacción de reducción. Espero que hayas podido comprender cada uno de los pasos que hemos aplicado en este nuevo ejercicio. No olvides suscribirte para ver más contenido que estamos compartiendo en este canal y además que puedas revisar todos los ejercicios anteriores que tenemos en nuestras listas de reproducción. Y esperamos verte en el siguiente video.